tal, chicos? Buenas tardes. Nos gustaría saber cuál fue tu primer proyecto y quién fue el primero que lo escuchó. El primer proyecto que yo tuve era ser locutor. Porque sentía que en aquellos años, yo estoy recibido en el ICE en el año 68, hace 40 y pico de años. El primer proyecto era ser locutor porque para mí era en ese momento la llave que me permitía abrir la posibilidad de trabajar en los medios. En aquellos años, aquel que no era locutor tenía que, digamos, vincularse a los medios desde el punto de vista del periodismo. Y ese no era mi objetivo, yo quería ser locutor. Por lo tanto, tenía que tener el carnet habilitante del ISER. Así que el primer proyecto fue ser locutor, inscribirme en el ISER, dar el examen de ingreso, poder sortear esa barrera que para muchas personas fue una barrera infranqueable. Yo no lo supe eso hasta que después ingresé al ISER, pero supe también que había muchísimos chicos. Bueno, yo tuve de compañero a Julio Lagos en el ISER y Julio era la tercera vez que intentaba ingresar a la carrera de locutor y no lo había logrado. Así que ese fue mi primer proyecto, ser locutor, y cuando me recibí de locutor, 2 años después de haber estudiado, en el final del 68, comencé a tratar de vincularme a los medios, como uno se vinculaba en aquellos años, ¿no? Era golpear las puertas de las radios, a que consiguiera un turno del boletín informativo, que era cuando se tomaban vacaciones los locutores, y pasar por las agencias de publicidad. En aquellos años uno iba a las agencias de publicidad con una foto para ver si de pronto lo enganchaban en algún comercial, o daba pruebas de voces a ver si podía hacer soporte de los comerciales, y de pronto estar muy atentos a ver si aparecía alguna posibilidad, digamos, en algún canal de televisión, en alguna prueba, algún casting. Yo tuve la suerte de que me recibí en el año 68, en diciembre del 68, y en marzo del 69 tuve la posibilidad de hacer un casting en el Canal 13 para la Campana de Cristal, aquí mencionado como programa, y bueno, tuve la suerte de ser uno de los elegidos en ese momento. Así que mi primer proyecto fue ser locutor. Es un poco, me parece, el proyecto, más allá de lo que uno haga mientras está construyendo, mientras está estudiando, como le puede pasar a cualquiera de los chicos, que mientras están estudiando ser periodistas, a lo mejor pueden mojar el pancito en algún plato interesante, pueden hacer una suplencia, pueden vincularse a un equipo, pueden empezar a escribir en un diario, pueden a lo mejor para un canal alternativo, un canal barrial, un canal zonal, hacer algún trabajo. Y me parece que eso es un poco la piedra basal también de la profesión. Uno va aquilatando experiencia, viendo cómo es esto, cómo es lo otro, pero el primer proyecto de ellos es ser periodista, ¿no? Y tratar de llegar formados al final de la carrera de la mejor manera posible. ¿Y el paso de la locución a la conducción propiamente dicha? O sea, el paso ya a un rol de comunicador, ¿en qué momento? Esa es una decisión profesional, porque yo me podía haber quedado a lo mejor siendo lo que en aquellos años era locutor de publicidad. Ustedes ahora escuchan en los medios la publicidad grabada, y muchas veces se respetan los finales de televisión, o la gente que hace campañas de televisión, y luego eso es transpolado a la radio. En aquellos años no, en aquellos años había mucha publicidad leída y había locutores que leían solamente publicidad, y otros que leían los informativos, que era un trabajo, digamos, también vinculado al periodismo, ¿no? Y después estaban aquellos que, como yo, intentábamos ponerlos a la cabeza de un equipo, o de pronto elaborar nuestra propia propuesta de hacer programas de música, que es más o menos por lo que se empieza. De la misma manera que en el periodismo escrito, o en el periodismo, sí, básicamente en el periodismo escrito, y lo sé por experiencia porque me lo han contado, muchos inician la carrera como en el periodismo deportivo, porque es un poco las puertas más fáciles de acceder. Después terminan siendo analistas políticos o se interesan por otro tipo de ramas del periodismo, pero siempre el periodismo deportivo da, por razones de facilidad, a veces las primeras armas para comenzar una carrera. Bueno, en la locución más o menos pasa lo mismo, ¿no? La publicidad, el informativo, y si no aquellos que, amparados en la música, en hacer programas de música, hacer programas un poquitito más livianos. No te olvides que llegamos al micrófono con 22 años, 23 años, con poca experiencia de vida, con poca formación intelectual, con poco conocimiento de muchas cosas, y de pronto tenemos que empezar con un tema relativamente fácil, ¿no? Bueno, pero a partir de eso empezás a trabajar con letra propia. El micrófono te
te obliga a improvisar, te obliga a que vos comiences a generar un propio discurso y una propia literatura, a tener una cierta facilidad de palabras, a depurar tu propio idioma y elaborar tu propio estilo. Todo eso, digamos, es lo que vos decís. Yo decidí en ese momento ser locutor independiente, acercarme a la conducción de algún programa de radio, aunque sea con elementos muy rudimentarios en un primer momento, pero sentí que por ese lado comenzaba a delinear mi perfil. De manera tal que desde hace 40 años en esta parte, lo único que he hecho es hacer trabajos que me han ido enriqueciendo a mí en lo personal. Damos comienzo a la ronda de preguntas. ¿Presentamos? Fernando, antes de nada te saludo y te felicito por tu trayectoria. Desde muy chico veía tus programas o los recordaba dentro de lo que era mi infancia. Pero bueno, básicamente lo que te quería preguntar, una de tus trabajos fue Tate Show, si mal no recuerdo, lo estaban pasando ahí. Y quería preguntarte básicamente cómo fue, si fue para vos algún tipo de desafío tener que reemplazar a Leonardo Simons después del final trágico que tuvo él, cómo lo llevaste, cómo lo enfrentaste ese tema. Esa fue una circunstancia, por supuesto que no buscada por mí. Yo estaba en ese momento en el Telefe, hacía siglo XX Cambalache con TT, y bueno, Leonardo, yo lo conocía, fuimos compañeros en La Campana de Cristal. La Campana de Cristal era un programa de corte benéfico, tenía 5 conductores: Héctor Larrea, Julio Lagos, Norberto Longo, también ya fallecido, Leonardo y yo. Y bueno, nos conocíamos y además habíamos sido compañeros en el ISER, en el mismo año que yo me recibí de locutor, él también se recibió. En el primer año inmediatamente falleció Leonardo, el programa lo tomó Silvio Soldán y lo tomó durante 4 o 5 meses, y después bueno, el programa siguió y Gustavo Yankelevich, que en ese momento era el gerente artístico del canal, me pidió si yo lo podía continuar. Así que bueno, no me quedó otra alternativa, me lo pidieron y accedí. Es bastante difícil la situación de hacerte cargo, digamos, de un programa que queda vacante porque el conductor ha fallecido, no por causas naturales, sino por una situación muy traumática. Bueno, simplemente lo tomé como un amigo que tomó la posta de alguien que dejó el programa en el camino. Fue un programa que conduje inclusive apenas, creo que fueron 3 o 4 meses, porque ya estaba prácticamente terminando el ciclo, y después el programa creo que no se renovó, o sea, a lo mejor lo hice otro año, no lo recuerdo muy bien, pero no fue un programa, digamos, primero que no nació de mi iniciativa, que no lo inicié yo, y que segundo que fue una situación que heredé por estas circunstancias. Pero en algún momento fue emocionante, primero principal porque un amigo había estado ahí, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Luis, bienvenido a Lousal. Me gustaría saber cómo y en qué momento se dio cuenta que quería dedicarse a ser locutor. ¿Quería dejar? Dedicarse a la locución. A mí me parece que esas cosas yo las descubrí en la adolescencia. En la adolescencia, digo esto porque yo vengo de una ciudad que es media cuna de locutores. Ahí nacieron Lalomir, Estelita Montes, Quique Matagós, Horacio Benzeni. Y alguien a veces me ha preguntado, che, ¿qué pasó ahí en San Pedro que nacieron tantos locutores y demás? Lo que pasa es que había una preparadora que prácticamente nos dejaba, cuando éramos adolescentes, ir a jugar a la radio, ¿no? Como hoy por hoy cumplen las funciones, digamos, las FMs alternativas, vecinales, regionales. Nosotros teníamos una preparadora y un señor que andaba con un carrito por el pueblo anunciando, qué sé yo, una kermés, una liquidación de una tienda, una fiesta, un baile o un partido de fútbol, una obra de teatro. Y entonces en los veranos, un poco para ganarnos unos pesitos, nos vinculábamos a ese tipo de trabajo. Y a mí me parece que cuando uno agarra el fierrito por primera vez, comienza a sentir una relación un tanto particular, entusiasma, si tenés la vocación dormida, ¿no? Y si a partir de ese momento comenzás a descubrir. Es probable que mucha gente tome el micrófono y salga espantado, no le guste, que mucha gente que haga periodismo diga no me interesa, me pone muy nervioso ponerme frente a una cámara de televisión, no tomar un micrófono, lo mío es escribir en una computadora y me parece que ese es el trabajo que quiero hacer. Y me parece que son
distintos caminos, son perfiles, pero yo tomé el micrófono y me entusiasmó. Paralelamente era un chico que era bastante desinhibido, bailaba folclore, hice teatro de adolescente, le fui un poco perdiendo miedo a lo escénico, ¿no? A presentarme en público, y paralelamente a eso los actos escolares los animaba yo, o los presentaba. En el club donde yo iba también hacía algún trabajo de ese tipo, y me fui dando cuenta que era algo que me gustaba, así que yo casi que te diría que sin querer descubrí que había cosas que me estimulaban a ser locutor, más allá de que he sido un oyente de radio desde muy chiquito. En mi casa la radio se ha escuchado, no había televisión, yo por eso soy más bicho de radio que de televisión. En mi casa no había televisión, de manera tal que la relación mía con los medios era la radio. Y el locutor, el trabajo, la publicidad, el presentar números musicales o pasar discos, era algo que me iba entusiasmando. Así que me parece que de esa manera, casi sin querer, descubrí que tenía la vocación por el micrófono. Teniendo en cuenta todo ese acontecer cuando estaba en San Pedro, ¿cómo fue el primer contacto con Buenos Aires? El primer contacto con Buenos Aires, en esos años no había salida, había que venir a Buenos Aires para trabajar en los medios. No es como ahora que de pronto la situación afortunadamente se ha atomizado y no todo el mundo viene aquí para trabajar, sino que se trabaja, digamos, en muchos lugares. En esos años no, había muy pocas ofertas radiales, había 3 o 4 cadenas de radio y había 4 canales de televisión. Otra cosa no había, programas de cable no había, así que había que venir a vivir aquí a Buenos Aires. Yo hice el curso en el ISER durante 2 años y después me vine acá a Buenos Aires a vivir. Recuerdo que con un objetivo muy claro que le dije a mi viejo. Le dije, mirá, yo voy a ir 1 año a Buenos Aires. Si lamentablemente no pasa nada, si no puedo levantar cabeza, si no levanto vuelo, bueno, de algo trabajaré. Porque en aquellos años los viejos pedían explicaciones y además exigían un poco saber por dónde andaba, qué ibas a hacer, y si tu locura, digamos, de ser locutor se iba a poder concretar. Digo esto porque era una carrera no tradicional. Normalmente mis compañeros o mis amigos, cuando se iban de San Pedro, de la adolescencia, viajaban a La Plata a estudiar abogacía, o viajaban a Rosario a estudiar medicina, o venían a Buenos Aires a estudiar ingeniería, arquitectura, digamos, carreras tradicionales. 45 años atrás, que yo le dije a mi viejo que íbamos a estudiar locución, era como una cosa. Hoy por hoy son carreras mucho más difundidas, hay muchas más alternativas vocacionales, hay otras posibilidades con salidas laborales más rápidas, que no las carreras tradicionales, que era lo que, digamos, se usaba en aquellos años. No había tanta bifurcación en la parte vocacional. Yo no puedo hablar de que soy un tipo consagrado, a mí me parece que la gente me conoce, porque hace 45 años que pongo la cara y trabajo frente a los micrófonos. Yo lo que sí sé es que soy feliz con lo que hago, porque me parece que encontrar la vocación y poder vivir de ella es algo que a uno lo debe sentir, lo debe dejar muy, muy tranquilo. Yo he podido, digamos, cumplir muchos sueños precisamente a partir de que he sido feliz en mi profesión, y nunca he renegado de ella y siempre he hecho todos los esfuerzos que he podido hacer o que he tenido que hacer, los he hecho con mucho gusto. De manera tal que yo creo que lo que hice fue un camino y una profesión que me trajo hasta aquí, me parece que empujado por el sentido común y por la cantidad de cosas que ya supe cuando abordé un programa de radio o un programa de televisión, que lo hice con una enorme responsabilidad profesional hacia mí, ¿no? De que no querer fallarme y de no querer fracasar. De manera tal que yo no puedo decir que soy una persona consagrada. Sé que hice mi camino en los medios y que tengo un cierto conocimiento de la gente y un capital de credibilidad que yo no lo puedo medir, pero siento que en algún lugar está. Para mucha gente pensarán que no es así, que yo no soy un tipo creíble, y otra gente dirá que sí soy un tipo creíble. Pero esto es
me parece parte del juego de la exposición mediática que uno tiene. Cualquiera de nosotros le pasará que frente a una figura determinada, de cualquier rubro, de cualquier índole, de cualquier palo, se para frente al televisor y vos tenés la posibilidad de creerle o no creerle. Pero este es el juego natural que propone la exposición pública a través de los medios. Todos los programas te forman, todos los programas te enriquecen, todos los programas te dejan algún sedimento, te dan algo para tu propio, digamos, disco rígido. Lo que pasa es que Cambalache fue otra cosa. Cambalache tiene un capítulo especial para mí y para la vida de TT inclusive. Porque Cambalache, después de ser los 7 años, nos exigió mucho desde el punto de vista de nuestra propia formación. Yo no tenía una formación importante, yo no fui lector de adolescente, fui más bien vago de adolescente. En el colegio secundario que yo transité nunca me exigieron demasiado y yo no tuve una preocupación muy grande. En mi casa no había biblioteca, por ejemplo, y yo tampoco tuve padres académicos que me invitaron a la lectura. De manera tal que cuando yo comencé a descubrir la profesión, yo sentí que la profesión cada día me exigía mucho más de mis conocimientos. Pero cuando arribé al siglo XX Cambalache me di cuenta que todavía estaba yo en pañales para hacer un programa de esas características, de neto corte, no de revisionismo histórico, sino de neto corte histórico. Y tuve que estudiar. Yo creo que estudié para Cambalache mucho más de lo que estudié en los 6 años para el colegio secundario. Pero no me cabe absolutamente la menor duda. Porque también tenía una enorme vergüenza profesional. Porque yo de pronto tenía que entrevistar a un determinado tipo o a un determinado personaje, sea de cualquier índole, y yo no podía estar desconociendo de por qué esa persona iba a ser entrevistada. Entonces yo tuve una exigencia personal muy grande. Y Cambalache a mí, de la misma manera que me exigió, de la misma manera que creo que me formó y me dio un caudal de conocimiento que le tengo un eterno agradecimiento por eso. Buenas tardes, mi nombre es Margarita, un gusto conocerlo. Antes de que finalice el video, se escuchó un audio en el que se refería a que esta profesión, podemos encontrar en esta profesión distintos obstáculos. Mi pregunta es, ¿con qué obstáculos se ha puesto en el camino y cómo logró superarlos? Mirá, yo no podría enumerar un obstáculo, porque obstáculos aparecen todos los días. En la vida nuestra de cada día tenemos prácticamente obstáculos cotidianos. Yo lo que sí siento que esta profesión, y a lo mejor es parte de la receta para poder sortearlos, te exige una convicción muy fuerte de que querés llegar a un determinado lugar y que tenés la necesidad de resistir en muchos casos, de persistir y de serte realmente aferrarte a una idea de que vos lo podés lograr. Porque si uno, ante la primera dificultad, en cualquier profesión, uno baja los brazos, seguramente no va a llegar al lugar indicado. Y esta profesión y estos medios donde se mueven algunos intereses realmente muy fuertes, me parece que lo presentan. Yo lo que sí siento que todas las dificultades que se me plantearon y las puertas que se me abrieron es porque tuve una clara convicción de hacer el trabajo con enorme responsabilidad, porque yo no me quería fallar a mí mismo. Entonces a mí me parece que eso es interesante. Ahí en el video yo también digo que lo único que te recicla a futuro es hacer el trabajo bien hoy, y a mí me parece que esa es una receta que no hay que olvidar. Si uno hace el trabajo, es como construir una escalera. Si vos haces una escalera de cemento, en el medio no podés intercalar un escalón de madera, porque seguramente cuando a ese escalón de madera le quieras poner un futuro escalón de cemento, se te va a caer. Entonces lo que uno debe tratar es de construir una escalera siempre de cemento, pero no con un escalón intermedio de madera. ¿Qué quiere decir con esto? Yo no puedo decir, bueno, este programa lo voy a hacer de taquito, porque bueno, ya estoy. Seguramente si uno hace ese programa de taquito, en el futuro va a pagar las consecuencias. Yo siempre se lo digo a mis compañeros, chicos, hagamos bien el programa del día de hoy, hagamos bien este ciclo, que es lo único que nos recicla a futuro.
si nosotros hacemos bien nuestro trabajo ahora, seguramente nos va a reciclar a futuro. Se lo suelo decir a los chicos que son estudiantes de locución. Les dije, por mínima cosa que vos hagas en el aire, siempre será importante. Alguien te puede estar escuchando, alguien te puede dar la posibilidad. Esto que ahora que hagas con enorme seriedad, seguramente a lo mejor te va, a lo mejor no, pero a lo mejor te va a dar una posibilidad futura, ¿no? Y a mí me parece que pasa por ahí vencer los obstáculos, ser consecuente con uno, perseverante con uno, tener un enorme rigor profesional. Un cirujano cuando se va a la mesa de operación no dice, ¿sabe qué? Lo voy a cortar acá porque total, no lo conozco, no lo veo nunca más. No, seguramente va a abordar la operación con el mayor rigor profesional que puede y seguramente volcará allí todos los conocimientos que tenga. Y a mí me parece que en el trabajo nuestro es así. Lo que sucede, y también eso es cierto, y yo también suelo decírselos, que este trabajo nuestro del micrófono, de la radio, de la televisión, puede estar muchas veces emparentado con que es algo que se hace de taquito o que estamos metidos en una fiesta donde nada es riguroso. Y aquellos que de pronto piensan que esto es así, cometen el peor de los errores. Este es un trabajo, hay que respetarlo como tal, hay que aplicarle el mayor rigor profesional posible. Es lo único que te va a conducir al futuro. Es lo que pienso. Lo que yo vuelvo aquí son experiencias personales de 45 años de ganarme los garbanzos con el micrófono. Para ser un conductor exitoso, digamos, poder llegar a la gente, generar empatía en la gente y también, por supuesto, llevar a cabo uno de los programas más escuchados actualmente en lo que es radio, el más que están llevando a cabo. Digo, ¿cuál es el secreto para llegar a la gente de esa manera y que el público sienta una identificación también con el comunicador y así que decida escucharlo todos los días, ¿no? Yo eso no lo sé, esto no es la fórmula de la Coca-Cola. Uno no dice, bueno, yo entonces... Lo que pasa es que, yo tomo por día haciendo el programa de radio no menos de 72 a 75 u 80 decisiones, de todo tipo, de lo que digo, de lo que hago, de lo que pongo, de lo que no pongo. Son todas decisiones que uno va tomando en la factura de un programa, que si bien tiene una estructura, es libre todos los días, ¿correcto? Y yo abordo mi programa de radio de la misma manera que abordo este encuentro con ustedes. Yo vengo a decir lo que yo pienso. Es probable que muchos de ustedes se levanten ahora, cuando termine todo esto, y digan, este tipo es un mentiroso. O vaya otro, se levante y diga, ¿sabés qué? Le creí el 80% de lo que dijo. Y otro diga, no, le creí el 100% de lo que dijo. Con la audiencia radial pasa exactamente lo mismo. Yo no sé quién me está escuchando. Yo no sé qué opina esa persona en el momento que me está escuchando y que hace un balance de lo que yo estoy expresando en ese momento. Yo trato de ser absolutamente auténtico con lo que yo pienso, con lo que siento íntimamente y tratar de transmitirlo con la mayor claridad posible. Hay un fenómeno en la radio que es el siguiente, que uno trabaja para públicos de diversa formación intelectual. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Yo suelo decírselos esto sobre todo a aquellos que tienen el horizonte laboral más vinculado al mundo de la radio. Voy a dar un ejemplo para ver si ustedes me entienden. Si ustedes son periodistas de una revista especializada, cualquier revista especializada, digamos una revista especializada en informática, ustedes se especializan en informática y van a trabajar en una publicación especializada en informática. Ustedes van a poder desplegar ahí en esa revista, seguramente porque la publicación lo necesita, una terminología específica de lo que es el mundo de la informática y sobre un determinado tema. La persona que va a comprar esa revista seguramente está esperando que esa revista le dé satisfacciones desde el punto de vista de lo que está buscando y necesitando. Y se va a encontrar con un vocabulario que va a entender y acorde a lo que fue a buscar. El mundo de la radio es diferente.
El mundo de la radio es un abanico de gente que tiene, primero, una diferente preparación intelectual. Yo le debo hablar con la misma intención, con la misma facilidad de conceptos y con la misma idea de transmitirle a un ingeniero, a un académico, a un máster de cualquier disciplina y a lo mejor a una persona que no ha llegado a cursar el colegio primario. Einstein tenía un pensamiento, que yo lo aplico mucho, que es tratar de explicar las cosas más difíciles con el vocabulario más fácil. De esta manera, de que yo tenga la posibilidad de llegar con la misma intención de comunicar a una persona, repito, que tenga una gran preparación de tono académico y a lo mejor a una persona que no ha podido tener la suerte de terminar el colegio primario. Entonces, este fenómeno de la radio obedece a que uno tenga que manejar un vocabulario accesible para todos, manejar una claridad de ideas accesible también para todos, manejar una síntesis muy particular, porque la radio a veces no tolera, y digo a veces aunque no sea una regla fija, pero no tolera discursos porque el oyente a veces no logra tener una atención más allá de los 2 minutos, 3 minutos. De manera que uno tiene que sentir que tiene que en esos tiempos donde el oyente está muy expuesto a otro tipo de distracciones, tiene que tratar de concentrar a veces una idea en pocos segundos, en pocos minutos, para que esa idea pueda calar fuerte en el oyente. Yo acá tengo una audiencia cautiva, ustedes no les ha quedado más remedio que escucharme, de manera que ustedes están acá, pero puede ser que alguien se levante, abra la puerta y se vaya. El oyente de la radio, cuando es el sentido figurado de levantarse, abrir la puerta e irse, en la radio hace zapping. Si al tipo no le interesa, le va a cambiar de dial o va a apagar la radio, o va a decir, este plomo no coincido, plum, zapping y a otra cosa. Entonces, lo que uno debe tratar de generar, digamos, en el discurso radial, es esa conquista permanente para generar en el oyente un interés casi permanente para que su discurso pueda ser fortalecido. Este es el mecanismo a la cual yo intento volcar a mi audiencia. Si después consigo menos, más audiencia, menos, si me creen más, si me creen menos, ya es harina de otro costal. Pero este es, digamos, mi objetivo cuando elaboro mi discurso radial. ¿Cuál vos pensás que sería, cuál dirías vos que es la característica de tu personalidad que te permitió trabajar en distintos medios? Más allá de los distintos canales también, tanto sea en la radio como en TV, ¿cuál vos sentís que es la característica, lo que vos te caracteriza personalmente para poder trabajar? Lo que pasa es que he hecho distintos tipos de trabajo. Soy un medio decathlonista, ¿no? Que hago un poco todas las disciplinas de entretenimiento, programa periodístico, conducción de eventos y demás. Lo que a mí me da más satisfacción, más allá de haber trabajado en tantos canales, aunque parezca mentira, recién lo estaba pensando cuando veía el video, es que a todos esos lugares puedo volver. Y eso a mí me da una enorme satisfacción personal. No tengo cerrada la puerta absolutamente de ningún canal. Uno puede llegar a imaginar, bueno, pero ahora llegamos a Canal 7, no vas a poder elaborar. No, pero más que depender de mí, depende a lo mejor de ellos. Correcto, pero yo tengo la tranquilidad enorme de que puedo volver a todos los lugares donde trabajé. Lo que pasa es que también es cierto que los canales me han ofrecido cosas diversas, desde un programa de entretenimiento a un programa periodístico y demás. Y a veces no depende tu rumbo profesional solamente de vos, sino también depende de las posibilidades que te da el medio. Yo, por ejemplo, ahora tengo en la cabeza un programa y lo vengo elaborando hace, no sé, 1 año y medio. Yo puedo tener muchas ilusiones y lo digo esto también para que no se desanimen si a veces no pueden concretar un proyecto, porque a veces no depende solamente de uno, depende de que tengas la suerte de dar con la persona indicada, que compre tu proyecto, que esté la posibilidad,
que se den las circunstancias para que uno pueda, digamos, llevar adelante lo que piensa. Y en otros casos, yo no he tenido nada en la cabeza y me han llamado y me han ofrecido hacer un programa y de pronto he tenido suerte. Como también es cierto que me han ofrecido programas, en los cuales les he dicho que no, y después han sido unos éxitos fenomenales. Y yo digo, bueno, lo que pasa es que con los elementos que a veces te han dado para elegir un determinado programa o no elegirlo, han sido tan pocos que era medio como una lotería. ¿Lo hago o no lo hago? Claro, no todo el mundo viene y te ofrece de pronto siglo XX Cambalache, que en un primer momento uno dice que sí corriendo. A veces me han ofrecido algunas cosas. Yo tuve un programa que duró 3 semanas y nos pegaron una patada en el traste y nos sacaron del aire. Fracaso estruendoso. Pero yo en el momento lo vi y le puse todo lo que tenía que ponerle. Después no salió. Entonces, no depende solamente de uno, dependen de muchas circunstancias y demás. Yo trabajé, por ejemplo, en la época de Boar Mestre, que fue un hacedor de grandes profesionales de televisión en el Canal 13, que fue donde debuté. Después trabajé una época con Romay. Después trabajé una época para Gustavo Yankelevich en Telefe. Trabajé en una época en lo que era Argentina Televisora Color, ATC. Todos los directivos de cada uno de los canales le imprimen a su gestión un perfil muy particular. Para algunos te adecuás y en otros no te adecuás. Con Boar Mestre trabajé maravillosamente bien. Con Gustavo Yankelevich trabajé 7 años maravillosamente bien. Con Romay pude trabajar 1 año. Venía desesperado irme porque para mí la televisión que hacía Romay era una televisión que no me sentaba. Había algo que no me cerraba a mí en lo personal. Entonces no solamente depende, digamos, de la voluntad que uno tenga para engancharse en algún proyecto, sino también de cómo uno se va sintiendo, digamos, con la gente que finalmente te llama y te da las posibilidades. Yo hoy por hoy, yo no me veo en la televisión, yo siento que estoy absolutamente a contrapelo porque se hacen cosas que yo no me animaría a hacer y de pronto digo, no, yo no podría caminar este camino, no podría hacer, qué sé yo, programas de Chimento, no podría hacer algunos programas de entretenimiento de altísimo voltaje. Es una cuestión, ¿me explico? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana. Quería hacer una pregunta sobre ¿Quién qué habla? opinas. No me Parate. Dale. ¿Se va a caer todo? Bueno, no, entonces quédate sentada. No, quería saber su opinión acerca de que estamos a 6 de junio, las paritarias de los trabajadores de prensa no están cerradas y aparte que estamos a 6 de junio y las paritarias sobre los trabajadores de prensa no cerraron y por qué crees que este tema no lo cubre la mayoría de los medios. Está cubierto en los medios, a lo mejor no con la contundencia que este tipo de cosas los propios interesados quisieran. Yo siento que a veces pasa eso. También es cierto que de pronto a lo mejor las empresas no están tan interesadas en que se cubran o tengan la resonancia que deberían tener. Nosotros en la radio, por ejemplo, cuando hay un comunicado de la gente de los gremios que pertenecen al mundo radial, lo damos a conocer y no tenemos que pedirle permiso a la empresa. Pero no hablo solamente de mí, hablo prácticamente de todos los profesionales en los distintos horarios que se hacen eco de las necesidades y demás. Es lo que tengo para decir. Vamos a dar lugar a 2 preguntas y ya cerramos, ¿sí? ¿Vos tenías? Buenas noches, Fernando. Veíamos en el video y también vos mencionabas al principio sobre tu primera experiencia en la Copa de Cristal cuando acababas de... La campana. Perdón. La campana de cristal cuando acababas de terminar los estudios en el ISER, ¿sí? Entonces quería que nos cuentes un poco cómo fue para vos tu primera experiencia laboral, considerando que venías de tu pueblo, Buenos Aires, que no tenías experiencia en los medios. ¿Cómo fue para vos esa inserción y esa primera experiencia para nosotros que estamos prontos a buscar trabajo y insertarnos en los medios? Mirá, si yo visualizara ahora, con 69 años como tengo, 45 años como tengo de profesión,
lo que me pasó en aquella piedra basal, digamos, de lo que fue mi tarea televisiva, yo te digo, yo creo que fui un gran irresponsable, porque hoy por hoy en aquel momento yo recuerdo que no me di las consecuencias de lo que podía hacer, salir al aire a las 10 de la noche en vivo en un programa como La Campana de Cristal, de todo lo que yo me jugaba, de que me podía quedar sin laburo, de que podía hacer una prueba, podía ser debut y despedida. A mí todo eso no se me pasó por la cabeza. Yo supe que me habían dado la gran posibilidad de patear el penal y que tenía que tomar carrera y patearlo, no otra cosa. Porque si yo me hubiese puesto a pensar todo lo que yo a vos te digo ahora que pienso que me podía haber pasado, a lo mejor lo hubiese hecho muy mal. Es lo mismo que un pibe de 17 años lo tiran, perdone por la referencia, a jugar en el Monumental un partido de primera división. Si el pibe se pone a pensar que lo están, bueno, en la cancha de Boca también puede ser, ¿no? Si el pibe se pone a pensar que lo están televisando, que va a jugar un partido trascendente, de que a lo mejor se le abre la posibilidad de ir a jugar a un equipo europeo y que hay 60.000 personas mirándolo en el estadio, que ante el menor error van a decir el tipo no sé si entra a la cancha. Me parece que hay un grado de inconsciencia que tenemos, sobre todo cuando somos chicos, que hace mucho bien para no tomar conciencia de todo lo que nos estamos jugando. Yo sí te digo, si yo me paro frente a una cámara de televisión y yo me pongo a pensar de que en ese momento me están viendo, por decirte algo, 300.000 personas, me bloqueo. Pero si yo no hago conciencia de eso, me parece que es lo que te libera a hacerlo. ¿Por qué en la radio uno aparece como mucho más desinhibido y aparece mucho más suelto de cuerpo? Porque no ve a los oyentes, porque no sabe qué pasa del otro lado. A mí a veces las presentaciones en vivo de este tipo, y a mí me atemorizan un poco, porque yo les veo las caras, cómo reaccionan, cómo no reaccionan, si se aburren, si no se aburren. Tengo un termómetro de lo que me está pasando a mí con ustedes. En cambio en la radio es una cosa absolutamente diferente. Yo no veo, yo con que a veces se me duerme el operador, porque está cansado, porque tiene 2 laburos, y cuando de pronto empezamos una cosa que me aburrida, yo lo veo el operador que cabecea. Yo digo, si este tipo cabecea, lo que deben ser los oyentes. Y me quiero suicidar, entonces trato de decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer para que yo pueda? Pero eso pasa, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que hay un lugar, un momento, en el momento inicial, digamos, en que uno está atravesando un plano de inconsciencia y tiene que ser más atrevido que responsable. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir, digamos, sobrellevar situaciones que de otra manera no sobrellevaría. La última pregunta, sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Damián y quería consultarte lo siguiente. Imagino que a lo largo de estos 45 años habrás trabajado con muchas camadas de jóvenes profesionales. Quería saber qué opinión tenés del actual, de que si tenés algunos errores o aciertos para marcar su nivel de profesionalismo, compromiso. ¿De los jóvenes? Sí, sobre todo los recién egresados y demás. Sí. Si te llegas a tener contacto con ellos. Sí, en este momento algunos chicos jóvenes, lo que pasa es que para mí pueden ser jóvenes, pero ya son chicos de casi 30 y pico de años, ¿no? Sí, yo por ejemplo, ¿por qué trabajo con gente un poquitito más grande? No porque los jóvenes no me puedan dar nada, ni porque yo les pueda dar nada a ellos. Lo que pasa es que a veces muchas cosas que no se compatibilizan para el trabajo que yo hago, de la manera que yo lo hago y de la forma en que de pronto los más jóvenes pueden encarar su actividad. Te voy a dar un ejemplo con nombre y apellido como para que lo entiendas. Yo admiro mucho a un pibe como Matías Martín, o lo admiro en algunos aspectos a Andy, pero yo me doy cuenta que yo no podía trabajar con ellos, porque no tenemos nada que ver generacionalmente, son códigos de vida diferentes. Los chicos usan un vocabulario que yo no podría usar en los medios, por una cuestión de que soy de otro palo, porque hoy por hoy, y
y sepan entender lo que voy a decir. Decir la palabra boludo al aire, a mí todavía lo pienso antes de decirlo. Y los chicos de otra generación están muy incorporados en su idioma y lo manejan con una liviandad sin ponerse colorados. Y yo me pongo colorado. Entonces, a mí compatibilizar de pronto con gente muy joven en el trabajo que yo hago, se me hace difícil. Que yo es probable que me pueda enriquecer, pero no sé si lo puedo traducir en beneficio de mi propio trabajo. No sé si soy claro en el pensamiento. Pero alguna vez, por ejemplo, ha venido un pasante al programa para hacer alguna tarea de producción y demás, pero yo lo he puesto en manos del productor, no ha quedado en manos mías. Yo prefiero manejarme con el productor que tiene más mis códigos, ¿correcto? Y de pronto ha quedado a resguardo de ellos, ¿no? Yo creo que cada uno somos exponentes de una generación y ustedes son exponentes de una generación muy aferradas a la tecnología, muy aferrada a distintos mecanismos de forma de comunicarse y demás, y yo vengo de otro palo. Yo cuando empecé a trabajar en la radio, los mensajes se tomaban, una persona atendía el teléfono y los escribía a mano, y venía y te los traía al micrófono para que vos lo dijeses. Yo trabajaba en radio que a veces no se escuchaban más de 100 kilómetros, y hoy trabajaba con un soporte de internet que te escuchan desde Estocolmo en tiempo real. Para mí ha sido un cambio muy, muy fuerte. Para todos nosotros de la generación, todo eso ha sido un cambio muy fuerte. Nosotros venimos de tranvía, con todo lo que eso significa. Yo esto lo he hablado muchas veces con Cacho Fontana, el esfuerzo enorme que hemos tenido que hacer para ayornarnos. Y eso que Cacho fue un revolucionario de la radio. Con los pocos elementos que tenía, fue un verdadero revolucionario de la radio. Entonces, ustedes hoy por hoy tienen un bagaje de conocimiento, están volcados en un mundo tecnológico que si les pueden sacar provecho, realmente les va a ser muy útil, les va a facilitar muchísimas cosas. Nosotros antes teníamos un dato que nos surgía en el aire y si no lo sabíamos, hasta que lo encontrábamos teníamos que ir a revisar 4 bibliotecas. Y ahora lo tenés en la computadora, el PP Google, que te saca de apuro. Y vos pones tal cosa y sabés que al minuto o a los 30 segundos estás enriqueciendo lo tuyo por un dato que te está entregando la tecnología. Entonces, hoy por hoy, creo que los más jóvenes tienen que tener en nosotros referentes de lo que hacemos y demás, pero no tienen ni que imitarnos y cada uno de ellos y de ustedes tiene que buscar su propio camino. Como yo también tuve referentes y procuré no imitarlos, aunque de pronto la tentación es muy fuerte, de ser como fulano de tal, como Antonio Carrizo o como Cacho Fontana. Pero los tuve como referente. Yo después traté lo posible de hacer mi propio camino. Y yo es lo que le digo a los chicos, sobre todo a aquellos que van a trabajar en locución. Tengan referentes, pero no imiten. Traten de buscar un discurso propio, un vocabulario propio y un estilo propio en la comunicación. Que es lo mejor que les puede pasar. Bueno, muchas gracias, Fernando. Te ayudamos. Para nosotros fue un placer que aceptes la invitación y que compartas de manera tan generosa tu trayectoria. Así que bueno, te agradecemos y te despedimos con un fuerte aplauso. Bueno, el agradecido soy yo, que me hayan podido invitar. Insisto, yo no soy periodista, pero si de pronto les puedo volcar mis experiencias personales, me siento halagado, me siento satisfecho, digamos, de que alguien pueda contarnos qué es en los medios, como además. Primero y principal porque yo no tuve estas posibilidades. A nosotros cuando hacíamos el curso de locutores en el ISER no era frecuente que de pronto uno pudiera invitar a un tipo como Antonio Carrizo a que viniera a una charla de cómo era nuestro trabajo. Así que lo fuimos descubriendo a medida que lo fuimos haciendo, ¿no? De manera tal que me parece que volcar estas experiencias de vida que son mías, absolutamente mías, y creo que cada uno tiene que forjar su propio camino. Pero si de algo les ha servido, uno se sienta reconfortado. Muchas gracias. Muchas gracias.